Mi querida Claudia Aguilar, ¿cómo estás? Bien. Ya Feliz ves de más estar aquí. seguido, por favor. Pues, ya sabes, tú tú también, me dices y yo vengo. divertimos. Nos la pasamos bien, hacemos corajes juntas. Pues claro, todo bien. todo bien, celebramos juntas lo que haya que celebrar. ¿Qué celebramos? Hoy no sé qué podemos celebrar. ¿No habías Está muy visto difícil. nunca el acordeón? No lo había Yo tampoco, tocado, la estoy verdad. como en shock. Sí, yo tampoco. Sí, o sea, como que ya lo había visto que había un portal descargable y todo, pero sí, está muy duro. Sí. Sí. Y vienen, pues, los nombres que quedaron. Pues todos los que se esperaba que quedaran y los que se podía controlar fácil, que es justamente el tema de ministros y ministras de la Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior. Lo que va a sorprender a todas y a todos, yo creo, que son estas 3 boletas. O sea, estas eran como las de atrás. Sí. Y luego, pues supongo que lo entregaron en algún distrito judicial en específico y habría que contrastarlo. Pero no puedes tener el control sobre magistraturas de circuito y jueces Es que de distrito. no puedes porque estaba dividido por distritos judiciales electorales. Ahí estaba más. Entonces, incluso si yo le quería decir a mi mamá, haz de cuenta, mamá, oye, ¿por quién voto? Pues su boleta era totalmente distinta a la mía. A la tuya, claro, Sí. claro. Entonces, Dependiendo dependía de dónde estaba. ¿Dónde? Y, por ejemplo, personas que conozco que entraron a participar, ¿no? Por diversas razones y que se postularon a distintos cargos, jueces y magistrados, muchos de ellos, bueno, la mayoría de esos cargos ni siquiera pudieron votar por ellos mismos, precisamente por el tema del distrito electoral que fueron asignados. Entonces, pues ese no sé cómo lo tengan en control. Lo que yo empecé a ver, porque hace rato estaba viendo los cómputos. Porque de ahí no hay resultados. Todavía no hay resultados. Digo, en teoría van en tribunales colegiados y te metes a la página de cómputos distritales. Están ya computadas el 74% de las actas, pero pues todavía no hay resultados, ¿no? Ya. Y lo que sí es una constante es que están arriba en todas aquellas personas que fueron postuladas por el Poder Ejecutivo. Por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, pero al final aparecían en la boleta con las siglas PE. Sí, ahí decía o PJ, o PE, o PL, o los tres, o dos. O dos, o EF, que era en funciones, y que realmente pues uno esperaría que en esos cargos, sobre todo cuando sí había gente en funciones, sobre todo para los cargos de magistraturas de circuito y jueces de distrito, que sí fueran, pues ahora sí que electas para no perder ni la independencia ni la experiencia sobre todo, y pues al parecer no está siendo la constante, ¿no? Entonces, yo tengo conocidas que justo ayer en la noche empezaron a notar como que tienen conocimiento de sus distritos electorales o donde estuvieron. Por ejemplo, Venustiano Carranza y Iztacalco parece que va hasta arriba una persona que ni siquiera hizo campaña, ¿no? O un par de personas que ni siquiera hicieron campaña. ¿Cómo la conocían, no? Pues es que ahí sí era mucho más evidente que quien operaba era quien opera el territorio, ¿no? Entonces, pues sí, la elección que nunca debió ser, pues llegamos al extremo del acordeón, ¿no? Y llegamos al extremo de que pues no hay ni siquiera un cambio o una variante en los nombres que resultaron electos. Ahora, que nunca debió ser, pero que ya era. ¿Tú votaste? Yo sí fui a votar. Ok. Yo fui a votar, hice todo un ejercicio de mucha conciencia de las razones que me llevaron a votar, desde luego que ni implica ni legitimar ni estar de acuerdo. Al contrario, he escrito una y mil veces todas las razones por las que estoy en desacuerdo, todas las razones por las que esto implica una cooptación del Poder Judicial, pero sí creo que si era el tablero, pues había que tratar de jugar con esas reglas del juego, sobre todo, y me parece que sí lo vamos a alcanzar a ver, para incidir en estas dos que son las más cercanas a la gente, ¿no? Juzgados de distrito y magistraturas de circuito. Los magistrados de circuito y los tribunales colegiados tienen un poder increíblemente importante en la justicia federal. Son órganos límite de decisión del 98% de los asuntos, porque o llegan ahí en única instancia todos los amparos directos, o sea, todo lo que sale de tribunales locales, ¿no? Pensemos en la Ciudad de México, tienes una controversia familiar, vas primero con un juez, luego lo apelas en una sala, la resolución que impugnes, que dicte esa sala, la vas a impugnar a través de un juicio de amparo directo y conoce un tribunal colegiado de circuito. Ya. Y el 99% es que esos asuntos ahí se resuelven. Sí, se resuelven. No van a ir a la corte, no tienen por qué ir a la corte. Entonces, esas personas yo pensaba que sin el apoyo de los partidos, ¿no? Y con las lógicas que claramente hemos visto que están desdibujadas, ¿no? Y bueno, escuchaba la entrevista anterior, desde luego que están todos los vicios del partido en el poder moviendo, pero yo sí pensaba que desde el no abstencionismo, o sea, desde que nos articuláramos, sobre todo la abogacía, podíamos hacer que llegaran buenos perfiles a ocupar esos cargos. No los que están dominados por la política. O sea, al final, a ver, incidir en el Tribunal de Disciplina Judicial había, me parece,
dos grandes perfiles, por lo menos que yo tenía identificadas. Dos mujeres me parecen súper valientes, súper competentes, que además decidieron salirse de lo que venían haciendo y postularse. Evidentemente, pues no tenían ningún poder real de ganarle a pues Verónica de Gives o Celia Maya, ¿no? Pero tuvieron muy buena votación, ¿no? En el hubiera que no existe, yo no sé si hasta en eso hubiéramos podido incidir. Pero magistraturas y jueces yo creo que sí. Y por eso voté y por eso, la verdad lo sigo sosteniendo, ¿eh? Cuando reviso las actas me da mucho coraje, por ejemplo, ver mi casilla, porque digo, a ver, la casilla que cerca del Parque Lincoln, pues ves los números y sí podíamos haber incidido, ¿eh? Si hubiera habido mayor participación, incluso en el número de votos que obtuvieron las que resultaron ganadoras para la Corte, o porque en algunas casillas no ganaron, o ganaron por un voto, ¿no? Entonces, pues por eso voté. Pero vamos a ver cómo quedan. A mí me preocupa ahora, realmente tú estudiaste mucho para ir a votar. Sí, a ver. No, la verdad, era yo hablábamos y... Sí, era una elección muy complicada. Muy complicada para nosotros, los mortales. Que creo que hay datos duros. A ver, suponiendo sin conceder que sea cierto esto que nos decían, que el 50% de la población quería que se eligiera el Poder Judicial, digo, suponiendo que es cierto, ese 50% tampoco fue a votar, ¿no? Y a lo mejor es porque, por un lado, entiendes que quieres elegir a tus jueces, y te digo, estoy dándolo por cierto, no que yo lo suscriba. Pero por el otro lado te dicen, vas a elegir a 881 personas a nivel federal y a 1,800 personas a nivel local. Tú vas a llegar, habitante, ciudadano en la Ciudad de México, y te vas a topar con 9 boletas. 9 boletas que tienen además una letra microscópica con una pluralidad de nombres. Bueno, te daban hasta una lupa para poder leer. A mí no me dieron lupa ni a donde a mí me tocó ver que una persona. Pero a mí nada más me tocaron 3 boletas. Pero porque fuiste a una casilla especial. Especial. Ok. Yo con 9 No, a ver, las 3 boletas que eran iguales para toda la República Mexicana en todo, en color y en contenido. Pero ¿no? ahí me dijeron que las otras venían la letra incluso más chiquita. Y además no se notaba, cuando hacías el ejercicio en el micrositio del INE de practica tu voto, no se notaba, y eso lo confieso yo. El tamaño. El tamaño, que iba a ser diferente. Entonces digamos que la boleta de ministros era tamaño carta. Sí. Y las otras eran como media carta y traían más nombres y más números. Entonces yo que había practicado mi voto me costó trabajo. Me quitaba los lentes, me los ponía. Con todo y que lo practiqué, yo cronometré de cuando entré a cuando salí. ¿Cuánto? Me tardé 8 minutos votando. Y yo venía estudiada. Y ¿no? con tu acordeón. Y con mi acordeón que yo había hecho claro, por mí misma, claro. ¿no? Pero pues sí, porque si no también en lo que identificas nombres, no, las razones, etcétera. Digo, algunos te los sabías de memoria, las boletas más fáciles, otros estaban un poquito más complicados, sobre todo porque como distribuyeron como quisieron a las personas. Entonces, pues sí, a lo mejor... Y la verdad es que también tengo que confesar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México prácticamente todo lo anulé. O sea, si no conoces a las personas y yo no podía tener la certeza pues de que eran los mejores, mejor... pues había que poner crucecitas, ¿no? Entonces, eran 9 boletas, era una elección muy compleja y además muy alejada. Yo platiqué con muchas personas, pues ya sabes, con las que te topas en la oficina, en restaurantes, en la estética. Oye, ¿vas a ir a votar? No, ¿por qué? Y no se metían más que en decir porque está muy difícil. No, preguntando. Ya al final era como un tema casi de... porque me registré como observadora electoral. Entonces era un poco como parte de mi observación electoral. En el INE, ¿no? Estuve en el INE el día que se instaló, en la ceremonia cívica, cuando se instaló el Consejo General del INE, que también me pareció muy interesante personalmente los posicionamientos de todos los consejeros que integran el Consejo General del INE, porque me parece que todos fueron muy puntuales en una defensa de la institución, que creo que me parece no como una defensa de estas de espíritu, de cuerpo, de escondamos lo que está mal, sino un reconocimiento incluso de a quienes les han antecedido, pero sobre todo de las personas que vienen ahí haciendo carrera. Y a mí la verdad se los aplaudo, porque creo que sí es muy irresponsable decir que todo lo que está haciendo el INE está mal, porque a lo mejor la persona titular... ¿sabes? Sí, pero no sé, pero lo que yo digo es el descrédito. Hace menos de un año estábamos defendiendo al INE como si fuera lo más puro del universo. Y eso hace que, perdamos hasta cierto punto un poco de credibilidad. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? ¿A la institución, a las personas que tienen el servicio civil de carrera o al titular del Consejo General? ¿No? O sea, si era porque estaba Lorenzo, entonces todo era perfecto, pero está Guadalupe Taley y todo es imperfecto. Yo no quiero creer ninguna de las dos posicionamientos. Lo que yo vi, los posicionamientos de todas, prácticamente los consejeros, quizá la consejera presidenta mucho más tenue, ¿no? Pero todos los demás, la verdad, sí hicieron una defensa de las personas pues que van a trabajar, que se quedan toda la noche.
explicaron mucho. Bueno. Trataron de desmentir mucho esta narrativa que se había empezado a circular días antes de la elección, ¿no? Es que la ciudadanía no lo va a contar, etcétera. Y sí acabé, bueno, yo que me involucré mucho en todo este tema, o sea, sí, haz de cuenta, si tú te metes al portal donde van los conteos, son conteos definitivos. O sea, no hubo un prep, pero pues lo que empezamos a ver en tiempo real, obsesivamente en mi caso. Sí, pero, ¿no? Pero mira, no contó la ciudadanía. 1, no supimos el resultado de inmediato. 2, 3, no inhabilitaron las Pero es que ahí es donde no estoy totalmente de acuerdo que haya ocurrido eso. O sea, a ver, la ciudadanía no contó porque hubiera sido imposible que la presidenta o presidente de casilla se pusiera a contar esta locura de votos. Pero la ciudadanía está representada en los consejos distritales. Ya. O sea, al final del día, no estoy defendiendo, o sea, es una elección indefendible. Nunca debió pasar. Lo que estoy diciendo es, sí se podían. Si la presidenta o presidente de la casilla, y tuve un presidente de casilla que anuló todas las boletas inutilizadas, pero luego las metías en un paquete y las inutilizaban. Y llegaba inutilizado el paquete. No estoy diciendo si no hubo fraude, todos sospechamos de todo el mundo, siempre en México, sobre todo, ¿no? Y el conteo de votos, a mí lo que me parece es, ¿qué sabemos la noche de la elección? Es un conteo preliminar, no es el conteo definitivo. Entonces, en 3 días, en menos, o sea, la verdad es que el miércoles ya teníamos el resultado definitivo de la Corte. Definitivo. Digo, a ver, les falta que les entreguen la constancia de validez y va a haber impugnaciones, seguramente va a haber impugnaciones, pero pues yo creo que eso por lo menos debería de quitarnos un poco de la desconfianza, ¿no? Ya hace rato estaba viendo un tuit que habría que ver si es cierto, donde en una casilla votó el 110% del padrón. Entonces, bueno, esas casillas por casilla sí son importantes revisarlas porque hay que ver qué es lo que pasó, ¿no? Yo decía antes, no va a haber urnas embarazadas, va a haber urnas que ya parieron y que tienen en incubadoras los resultados. Yo era de esas también, creo, por eso te hago énfasis en, me gustaron los discursos de los consejeros, en un llamado como a que nos gobernemos, ¿no? A los 3 poderes de la Unión, como a volver a el entendimiento democrático. Ojalá. Y ojalá, pero pues se ve difícil, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en estos días no parece que nos vaya a llevar ahí. Ya pasó, ya fue, ya sabemos quiénes van a integrar la Corte. Hubo quien lo supo 3 semanas antes, colegas que lo supieron. Incluso 3 hicieron notas de prensa con los nombres. Con los nombres. Es impresionante. Eso es un desfiguro absoluto. Pero bueno, ahora, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué opinas? ¿Cómo quedó integrada la Corte? A ver, quedó integrada indudablemente, no solamente con perfiles totalmente políticos, sino con perfiles cercanísimos al régimen y específicamente a Andrés Manuel López Obrador. Pues fueron servidores públicos. Todos fueron servidores públicos cercanos a él. En su momento algunas fueron nominadas para ya integrar otras ternas y para ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, la integración de la Corte me parece desoladora desde el perfil político estrictamente. Desoladora. O sea, no tengo ninguna esperanza real en sin hablar de cada uno de los sin hablar perfiles, de cada uno de ellos. O sea, a lo mejor hay algunos que pues sí es más rescatable su preparación, pero me parece que es una corte absolutamente política. No hay experiencia en impartición de justicia en ninguno de los perfiles. Vamos a descontar a las 3 en funciones, suponiendo sin conceder que se les da ya nada más por los años que llevan en la corte la experiencia judicial, ¿no? Y Yasmín, que venía de un tribunal administrativo. Pero el resto de las personas no tienen ni tantita experiencia. Nunca han participado en un órgano jurisdiccional. Hoy estaba escuchando al ministro Lainez en la radio en la mañana con Ciro y decía pues que tienen que procesar como 1,300 casos al año. ¿Cómo van a ser los que lleguen? No, eso es él decía, cuando yo llegué yo era el nuevo, pero había otros que ya llevaban muchos años. Y no habían destruido. Todo. Exacto. Aquí van a llegar 6 nuevos y solo van a ser 9 ministros. Van a llegar 6 nuevos. Solo van a ser 9 ministros. Todo se va a procesar solamente en pleno. Exacto, no hay sala. Ya la ministra Lenia Batres traíamos los números de su curva de aprendizaje. Entonces ya nos debe asuntos. Y además, en un acuerdo del 10 de marzo de la Corte que está saliendo, pues empezaron a poner un poquito de orden y hay cada vez menos sesiones de sala y de pleno, de aquí hasta el 13 de agosto. ¿Por qué? Pues para la entrega, ¿no? Entonces, entrega-recepción. ¿eso en qué se traduce gravísimo?
Pues en acceso a la justicia, impartición de justicia, que sea pronta y expedita. Claro, ¿Qué quiere decir ya eso? de Que no te entrada tardes quedó- años. Eso queda horrible. Pero a eso le sumas dos cosas que a mí me preocupan muchísimo. El Tribunal de Disciplina Judicial, no nada más por su creación, sino por su integración. O sea, el órgano más poderoso, junto con pegado de uno que no estamos hablando y que debería de estar robando toda la atención y todos los reflectores, que es el órgano de administración judicial, a eso nos tendríamos que dedicar, porque el Consejo de la Judicatura, acuérdate que se dividió en estos dos. El órgano de administración judicial no se elige, pero ¿qué crees? Administra. Administra todos los recursos económicos y personales. Crea órganos jurisdiccionales. Decide dónde se ponen los órganos jurisdiccionales. Les da el presupuesto. O sea, todo tiene que ver con ese órgano de administración judicial, que son nombramientos. Las 5 personas que van a integrar este órgano, 6, perdón, una la va a postular la presidenta Sheinbaum, 2 el Senado y las otras 3 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos. Seguramente ¿Cuál pleno? están ¿El que discutiendo, en mi opinión, si es una reforma que entró en vigor el 16 de septiembre del 2024, es este pleno. Este pleno. Ahora, Ellos se van el último día de agosto. El último día de agosto. Y luego, pues, entre que son peras, son manzanas, el 15 de septiembre empezará a funcionar el nuevo pleno. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente se van a... Si se llega a plantear por este pleno, pues a ver, alcanzar los 8 votos está complicado, ¿no? Por este sí. Y en el que sale, y en el que llega, Ese pues ya está. no sé, porque es la integración. Ahí también vamos a ver las fuerzas, ¿no? Porque ya ves que Claro, quisieron hacer claro. una discusión donde no existía, que era que si tenía que ser presidenta, de ninguna parte salía la historia de que era la persona con más votos. No había discusión alguna. La persona con más votos presidirá la Corte. Ahora, la presidencia de la Corte no tiene ningún poder, porque ya no tiene la administración, pero tampoco tiene la vigilancia. La vigilancia le corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial. Sí tendrá poder en turnar los asuntos, en llevar el debate, ¿no? Que muchas veces sí se nota si llevas... cómo llevas a buen puerto el debate, ¿no? ¿Qué tanto? Eso lo va a tener la presidencia de la Corte, pero es rotativa cada 2 años y ya supimos todos, ¿no? Que va a ser primero Hugo Aguilar, luego Lenia, luego Yasmín, luego Loreta, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? María Estela Ríos. Imagínate. Y las tragedias peores que no hemos visto es cómo se les prolongaron a estas 3 ministras en funciones Hasta el sus encargos. Hasta el 37. Hasta el 36, 37 y creo que 39. Okay. Entonces es una cosa, bueno, no, 37 no hay elección, entonces cuando salías el 37, te vas hasta el 39. Y entonces se prolongan sus cargos. Pero bueno, a mí me preocupa el Tribunal de Disciplina Judicial, porque siempre se criticó desde su diseño, ¿no? Que es un órgano que tiene mucho poder, incluso por encima de la Corte, que va a poder vigilar el actuar de todas las personas juzgadoras en el sistema federal, pero ahora además sabemos que en el diseño y en quienes quedaron, pues son perfiles absolutamente políticos. Y basta mencionar a los 3 que presuntamente estaban en funciones, que también fue una tomada de pelo, que nunca debieron estar en las boletas así, que eran Celia Maya, Verónica de Gives y Bernardo Batis. Porque los 3 también estuvieron en ternas para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuestos por Andrés Manuel López Obrador. Los 3. En algunos casos hasta 2 veces. Sí. ¿No? Entonces, y después llegaron propuestos por López Obrador a ser consejeros de la Judicatura Federal. Entonces, este acercamiento del poder jurídico al poder político pasa de ser una cuestión académica a ser una cuestión evidente. Y sí, habrá quien nos diga, yo he escuchado muchos, a ver, quien crea que la Corte en su integración actual, la anterior, no era política, se equivoca. Sí, sin duda, o sea, porque además la implicación de un fallo de la Suprema Corte tiene implicaciones políticas. Pero los perfiles estaban muy cuidados. Se cuidaba que hubiera por lo menos la mitad de personas juzgadoras de carrera y otros que vinieran de fuera. Y ahora van a venir todos de fuera, todos sin experiencia, a resolver un número muy importante y muy alto de asuntos, pues sin experiencia. No sabemos además si se van a quedar con los equipos, porque a veces, por ejemplo, la experiencia de Lainez, o en algún momento yo le escuché también algo parecido al José Ramón Cosío, ¿no? Decir, oye, a ver, yo llegué y a lo mejor sabía mucho derecho, pero no sabía plasmarlo en una sentencia, pero tenían un equipo de secretarios de estudio y cuenta, con oficiales, con secretarios, con actuarios, que ya sabe cómo se hace, ¿no? Todo esto pues es una interrogante enorme de qué es lo que va a pasar, y entiendo además pues lo que está pasando en la Corte, pues sí es bastante desalentador, ¿no? Sí. Ahora, los jueces, ¿por cuánto tiempo
son los jueces elegidos? Lo que pasa es que los jueces los dejaron en una propuesta, ¿no? Digamos, que a mí me parece muy nociva también, que es que los vamos a tener que reelegir. Exacto. Y eso es gravísimo. Pues claro, porque ¿no? tienes que agradar. Porque vas a tener que primero agradarle al auditorio. Pues claro, para que vuelvan a volver a votar salir a por hacer ti. campaña. ¿Y qué pasa si tú eres un juzgador con esta maquinaria que tenemos? Porque además esta idea de las mañaneras donde te exhiben sin pruebas y públicamente, oye, pues si ya tienes la mañanera en contra, dejó salir a tal persona, ¿no? Aunque no sea el caso, ¿no? Pero pues esos son los que más oímos, ¿no? Liberaron a tantos delincuentes. Y esa persona juzgadora tiene que además venir a salir a hacer campaña. O un contrincante, ¿no? Entonces, lo que tendrían que haber hecho, aparte de no llevarlos a elección, que esa era la primera, ya, bueno, pero ya. Eso ya fue, es una vez que llegas a la reelección y al año los va a revisar el Tribunal de Disciplina Judicial, a todos, ¿no? A ver cómo van, pues que si pasas ese filtro, pues te quedarás ratificado en tu encargo. Un poco como era antes, ¿no? Antes llegaban por concursos de oposición. El concurso de oposición entrabas al cargo, ¿no? Si salías triunfador en tu concurso de oposición. Después de 3 años, te ratificaban y ya podías quedarte, tenías este derecho que es la permanencia en el encargo, que además es una de las garantías de la independencia judicial, ¿no? La permanencia en el cargo. Sí, claro. Tendríamos que tener otras garantías de las cuales también deberíamos estar hablando de cara a lo que va a pasar, ¿no? A estos días que son el despertar de la pesadilla kafkiana en la que estamos, y es un poco también las remuneraciones. O sea, tú no puedes pretender un poder judicial que no sea corrupto, que sea independiente, que sea autónomo, que efectivamente esté preocupado y cercano a la gente, si tienes muertos de hambre a las personas juzgadoras. O sea, porque los salarios tienen que ser competentes, claro, ¿no? Y competitivos. O sea, al final del día, pues te tiene que alcanzar para mantener a tu familia, ¿no? Para trasladarte del lugar, etcétera. Y yo creo que todas esas son las cosas que podríamos ir poniendo en las conversaciones de cara al futuro. A lo mejor, en lo más optimista, uno pensaría una contrarreforma que saque de la elección por lo menos a magistrados y jueces. Eso yo creo que es el mundo de lo ideal, ¿no? No creo que sea posible sacar a los ministros de la elección y las ministras. Y esto llegó para quedarse por lo menos unos buenos años en nuestra vida. Quizá yo ya no vea cualquier cambio que llegue. Pero también se podría hacer candados específicos para que pues los perfiles que lleguen a estar en las boletas sean verdaderamente buenos perfiles, que no tengamos declaraciones de, híjole, sí se nos colaron algunas personas de dudosa calidad moral. Que el INE ya está revisando, no sé cuántos. Y que sean luego que si ganan, pues no les vayan a entregar la constancia de mayoría o cosas así. Yo creo que sí podríamos también ver, va a haber una elección judicial, la elección judicial le tendríamos que poner candados de participación para que el resultado, a lo mejor no vamos a hablar de la vinculatoriedad como en la consulta popular o en la revocación de mandato, pero por ejemplo decir, estas personas juzgadoras, si no obtienen mínimo el tanto por ciento, no pueden ocupar ese encargo. Ya. ¿No? Pero todas esas son reformas que sí se podrían hacer, pero para lo cual todos los poderes políticos se tendrían que reagrupar y sentar a platicar. Si nadie va a estar platicando y vamos a estar con pura estridencia, no se va a poder construir nada. Porque es imposible construir algo desde la polarización más absoluta. Sí. ¿no? Y la descalificación, en automático. Esto ya pasó, fue horrible. De verdad no vamos a saber, es claramente, sí vamos a saber muchas cosas. La Corte quedó política, claro, y está politizada sin duda. Pero el grueso de los asuntos del país no se resuelven en la Corte. Entonces, no tendrían que llegar. No, ni llegan, ojalá llegaran. Ni llegaban. O sea, es un embudo donde el 80% de los asuntos están en lo local y de ese 20% que llega a lo federal, el 1% llega a la Corte. Ahora, ya no va a haber salas. Ya no va a haber salas. Entonces, todo lo va a concentrar la Corte. La Corte. Si de por sí hay asuntos que tardan muchísimos años. Y ese va a ser el gran poder del ministro presidente los 2 años que tenga la presidencia. Porque quien decide, es un turno aleatorio, ¿no? Dentro de la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de la Corte, a qué ministro o ministra se le asigna qué asunto, ¿no? En teoría es aleatorio, en teoría pues se van turnando, todos reciben el mismo número de asuntos, el mismo volumen, etcétera. Pero pues también lo iremos viendo. Y los asuntos que llegan ahí, pues uno nos encantaría que fueran los del día a día, se politizan muchísimo más. Luego está el Tribunal de Disciplina como la espada de Damocles, ¿no? Claro. Muy preocupante, y el órgano de disciplina judicial, de administración judicial. Esos 3 órganos son en los que tendríamos que estar concentrados. Por ejemplo, desde la sociedad civil organizada, me parece, muchísimos focos a evaluar
el funcionamiento y las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, porque sus determinaciones son inatacables. Entonces, si tú vas a tener un órgano que puede sancionar a los jueces, que tiene una integración claramente política, ¿qué candados le vamos a poner para que su actuar no sea político? Claro. ¿No? Y ahí es donde podemos construir, porque todo eso sí se va a la legislación secundaria, se va a los acuerdos y se va a generar observatorios. Yo creo que algo que pudo haber hecho esta elección es hacer un despertar ciudadano, de generar espacios de observación ciudadana para el actuar de las personas juzgadoras, ¿no? Yo he escuchado ahora, por ejemplo, a ver, impugnar o no impugnar esta elección, a lo mejor no es tanto porque... Sí, justo Guadalupe vino aquí a decir que lo van a impugnar y ya lo habían dicho. Y yo no estoy tan segura de que la impugnación, digamos, a ver, jurídica sea procedente, así como de es nula la elección. Tengo mis dudas de que pudieras acreditar la nulidad absoluta de la elección. Sí, digo. Pero sí creo que a lo mejor algunas de las personas que aparecían, sobre todo de este lado, o sea, en los ministros y el Tribunal de Disciplina Judicial, es evidente que puedes tener operación acordeón, más no se cambió nada, o sea, ni Sí. si les hubiéramos cambiado el orden. Hablando un poco impugnar Con vía testimonial y didáctica, ¿no? También. Vía testimonial, que es importante. O sea, yo sí creo que cuenta tener esta memoria histórica, cuenta hacerlo llegar al sistema interamericano. O sea, ya hemos llevado estas cosas al sistema interamericano, han estado las juzgadoras, hubo audiencias públicas del Estado mexicano. O sea, digamos, aunque no vaya a revertir esto la Corte Interamericana, de testimonio sirve como caso de estudio. Yo creo que sí servirá de algo. Y a lo mejor habrá algunos casos donde pues las personas juzgadoras sí quieran enfrentarse. Ahora, también es como David contra Goliat o Sansón a las patadas, ¿eh? Porque tú dices, oye, sí, yo conozco personas muy valientes que estuvieron aquí. Esas personas muy valientes que se ajustaron a los gastos de campaña, que se ajustaron a las redes, que se ajustaron a esto. ¿Quieren subirse a discutir con las 5 personas que quedaron electas en el Tribunal de Disciplina? O sea, quieres que todo el poder político se voltee y pues no te va a pasar nada, pero vamos a mandarte al SAT o vamos a hacer otras cosas que conocemos. Sí, el miedo es... Sí. Y eso es muy triste, por eso creo que sí se puede construir mucho desde la observación ciudadana estructurada, armónica, de generar principios, ejes de qué es lo que se puede observar y cómo para poder generar un mejor sistema de justicia para México. Eso creo que sí se puede construir. Y tratando de ser bien optimista. Ya, pero bien. Pues bueno. Ahora, el objetivo de toda esta elección, ¿no? En teoría, era acercar la justicia a la gente. No. ¿Lo ves? No, por supuesto que no. O sea, a ver, el objetivo en una narrativa muy simplista era acercar la justicia a la gente. ¿Por qué? Porque la verdad es que el entonces presidente López Obrador era un gran líder carismático y era muy fácil decir una frase y decir, todos los jueces son corruptos, vamos a elegir a nuestros jueces porque se va a curar la corrupción. Ninguna de esas es una falacia por donde uno la vea. Ahora, ¿cuál era la verdadera intención? Pues la verdadera intención era cooptar al Poder Judicial. Porque con independencia de cómo haya sido, era el único poder que le puso ciertos frenos. Yo no lo quiero ver como contrapeso porque me parece que no es la función del Poder Judicial, ¿no? Pero sí puso ciertos frenos a un actuar muy arbitrario. Claro, a un actuar arbitrario. O sea, tú vienes a gobernar por decretazos. ¿Qué crees? No lo puedes hacer a través de un decreto. Oye, lo haces en la ley secundaria, no te alcanza. Haz una reforma constitucional, no tienes las mayorías, ¿no? O sea, ese caldo de cultivo que no le alcanzó al presidente y que fue justo la receta perfecta para el desastre de la aprobación de la reforma constitucional en agosto del año pasado, pero ahí ya las tenía. Era por nota, una iniciativa, hago lo que quiero, tengo mis mayorías, hago lo que quiero, es reforma constitucional, ya no lo podemos revertir. En ese mundo en el que nos encontramos. Entonces, me parece que hay una cooptación del órgano de cara al futuro. Esa sí es una lectura que yo siempre he tenido. O sea, no es una... Porque todo el mundo decía, bueno, pues incluso la presidenta lo dice, yo podía nombrar a los próximos 2 ministros, sí, claro, y ya tenía mayoría en la Corte. Claro que ya la traía. Pero no es lo mismo desfondarlo. O sea, no es lo mismo desfondar al poder. O sea, claro, a ver, cuando llegó un ministro como Juan Luis González Alcántara Carranca, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, una ministra como Yasmín Esquivel, una ministra como Margarita Ríos Farjat, una ministra como Loreto Ortiz, o sea, fueron 5. Lenia Batres. O sea, 5 que llegaron por Andrés Manuel López Obrador. Sí, había otras 6. Pudo haber sido, ¿no? Entonces, ahora llegaron todos cercanos al régimen para que no le salieran, como él mismo decía,
con que son independientes y son autónomos y se pueden oponer, como hizo pues en su momento el ministro González Alcántara Carrancá o la ministra Ríos Farjat, ¿no? Entonces es súper lamentable porque lo cooptaron absolutamente. Y la destrucción más dañina para nuestro país es haber destruido la carrera judicial, ¿no? Es así. Yo lo dije 1000 veces, incluso el último que lo dijo de manera que era como este salvavidas de decisión salomónica, aquí te estoy haciendo un guiño, poderes políticos, era la propuesta de resolución del ministro González Alcántara Carranca. Y no la quisieron, tomaron. no la tomaron. Y era una salida Y era una salida superdigna. salomónica. Se van los órganos cúspide, se va la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se eligen, desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se elige el Tribunal de Disciplina Judicial y hay un nuevo órgano de administración judicial. Pero lamentablemente, pues ahí se impuso la obstinación política y caprichosa del momento de decir porque puedo, porque tengo las mayorías y porque todo eso que el Poder Judicial me dijo que no podía porque esto, porque el otro, como ahora sí lo tengo, ahora lo hago. Y acuérdate, hubo momentos muy claros, o sea, cuando la propia presidenta electa decía, bueno, vamos a tomar tiempo, vamos a... Sí, vamos... Y el otro contestaba, sí, vamos a hacer tiempo, pero mientras los dos irreductibles estén, se van a elegir todas las personas juzgadoras y va a haber gradualidad, pero no de mucho tiempo, la mitad y la mitad. Sobre esos irreductibles, ¿qué discutes? ¿Qué construyes? Nada. Ese es el llamado. Lo que vayamos a construir no puede ser a partir de irreductibles. Puede ser a partir de una visión de acercar, si quieres, la justicia a la gente, de solucionar todos los problemas que tenemos en México, que son enormes en temas de justicia, y que nada de esto que está pasando va a solucionar. O sea, ninguno de estas personas que llegó ahorita nos puede garantizar ni que está más cercana al pueblo, más que está más cercana al acordeón. Ni expedita. ¿No? Ni mucho menos expedita, Mucho porque ya por menos, diseño, ya por lo menos. más la curva de aprendizaje, Sí, más claro. la nula experiencia, pues no te van a garantizar nada. El número de asuntos, la gran mayoría de los asuntos, de esos que te decía el ministro Lainez que llegan a la Corte, la gran mayoría de los asuntos se resuelven en salas, no se resuelven en el Pleno. Exacto. Entonces, la gran mayoría se resolvían en las salas que además sesionaban una vez a la semana, ¿no? Entonces, todos esos asuntos Ya los van a vas a llegar. pasar al Pleno, con 2 ponencias menos. Con 2 ponencias menos. Porque además en sala, pues se procesaban 5 ponencias y 5 ponencias en cada una de las salas, porque la presidencia nunca integró sala, solamente pleno, ¿no? Entonces, sí es un asunto, sí es un tema bien complicado de acercar a la justicia y de que haya justicia que sea rápida. Porque no, decimos pronta, expedita. ¿Eso qué quiere decir? Que sea rápido. Que mi asunto no lleve 3 años un juicio laboral o 7 años un juicio familiar. Ahora, ¿qué pasa con los juicios orales y los jueces de juicios orales? Que No hemos acabado de entender y de migrar bien al sistema de la oralidad. lo entiendo, ¿no? pero pues pasaron por una capacitación. Claro, ¿no? y también se fueron. Y también se fueron. Y los jueces laborales. Y los jueces del sistema penal acusatorio. Y se fueron todos. Pero eso es gravísimo. Y todo se les dijo 1 y 1000 veces. Ahora hay que Estás volver a destruyendo. capacitar. Hay que volver a capacitar y además por un periodo de tiempo, porque los que lleguen pues van a volver a entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y en el caso de todos los poderes locales, o sea, estamos volviendo, ahí es donde estaban los peores vicios. Y en lugar de corregirlos, dejamos todo en manos de los gobernadores. Aquí hicieran lo que quisieran. Y tuvimos los casos extremos de boletas con candidaturas únicas. Sí, o sea, como únicas. Durango, único. O sea, pues va a ser la elección sin elección. Digo, aquí está por lo menos la burla del acordeón. O sea, todos fuimos a ver cómo estos nombres que que ya iban a habíamos ganar visto, porque iban a ganar, porque el iban a universo era ganar. de uno. Porque el universo era de uno. Y esos casos, que son los que más lastiman a la sociedad en general, están en manos de esas personas carentes de Los experiencia. que más lastiman porque son tu inmediato. Es tu día a día, es tu día a justicia día. cotidiana. Es el que te debe la renta, es el que tu deudor alimentario, es tu violentador, ¿no? Es todo eso. Es la sucesión que no acabas de poder procesar, pero entonces, ¿qué crees? Toda la familia vive en la misma casa y no pueden dividir la herencia, ¿no? Entonces, ¿cuántas familias no sabemos Sí, eso? no, es el diario. Y es el día a día, ese el es- divorcio, guarda custodia, Sí, claro, pensiones. claro. Y todo eso está en la justicia cotidiana. Nada de esto lo corrigió la reforma, nunca fue su intención, porque era muy fácil tener una, ¿cómo se llama?, exposición de motivos, que sonara muy romántica, de cómo se han
ido alejando los jueces. Pero acuérdate que Andrés Manuel también nos dijo un año antes, meses antes, ¿no? O sea, porque la reforma es del 2024, pero en enero del 2023, un día antes de que eligieran a la ministra Piña, o yo me imagino que horas, porque fue en la mañanera, él dijo, se quejó otra vez de los jueces. Sí. Y él dijo que alguien le había recomendado que la única solución para eso era destituirlos a todos. Pero que eso sería muy autoritario, ya sabes, con su tono irónico. Sí. ¿A poco no? Sería autoritario. Entonces no lo voy a hacer. O sea, pero lo reconoció. Y luego se fue contra la abogacía en general. Y dijo, pero además, ¿con quién los voy a sustituir? Porque está tan pervertido por el neoliberalismo, las facultades, las escuelas de derecho, que ¿de dónde voy a sacar a buenos abogados? O sea, lo sabía, lo dijo y lo hizo. Sí. O sea, ni siquiera hay que rascarle a la intención. O sea, hay que buscar en el archivo de la mañanera. Sí, pero él lo dijo. Eso. Esa es del 2 de enero del 2023. Búsquenlo, ¿no? Digo, 2 de dura enero como 3 horas. 2023. Entonces, bueno, pero busquen la parte. Tenemos transcripciones. Pero lo dijo textual. O sea, le tiró, dijo, voy a destituir a todos, pero eso sería autoritario. Pero además, ¿con quién lo sustituyo? No tengo de dónde. Porque el neoliberalismo se infiltró en las facultades y entonces ya no hay ideales y ya no hay justicia. Bueno, todo eso que dijo, que él mismo diagnosticó, entonces acaba diciendo, sí fue autoritario, porque sí destituyó a todos por capricho. ¿Y qué crees? ¿Con quiénes vas a llenar? ¿De qué facultades llegaron? Pues con esos abogados que él mismo descalificó de entrada. Híjoles. Entonces, y hay legitimidad democrática cuando eliges a tus jueces y solo lo podía elegir un padrón de 100 millones, porque entonces reduces a tu pueblo bueno a 100 millones de votantes, porque quedan fuera pues jóvenes, infancias que no pueden acudir a las urnas, y de ese 100% tampoco es sorpresa, porque el único ejemplo más cercano que teníamos, que era el de Bolivia, ya sabíamos que hay poca participación y que de la poca participación lo más alto es el voto nulo o en blanco. Y fue lo mismo que vimos. O sea, participó en teoría cerca del 13% de ese padrón y de ese 13%, más del 8% son votos nulos. Sí. ¿No? Pero en Bolivia ya había pasado en 3 elecciones y ellos van obligatoriamente a las urnas. A las urnas. O sea, tienen que ir a fuerza. Es obligatorio. O sea, va el 80% a votar, o sea, porque el otro 20% no le importa y se hace acreedor de whatever sanción que tengan. Entonces va el 80% a votar y el 62% son votos en blanco o en nulo, o nulos. Eso en el 2011. En el segundo ejercicio, que es 2017, van a votar el 80 y tantos % y entonces en lugar de que ese voto nulo o en blanco desaparezca, se aumenta a 65%. Y en 2024, que ya después de que hicieron ajustes, cambia el partido en el poder, etcétera, hay una participación del 40%. Pero apenas porque además se pospuso la elección. Sí, sí. Entonces, se acaba de hacer en el 2024 y ese era el ejemplo que teníamos. Entonces, tampoco nos sorprende. Sí, claro. ¿No? O sea, el único experimento más cercano, que además nada más elegía las altas cortes, era el de Bolivia y ya sabíamos lo que iba a pasar. O sea, no, tampoco es sorpresa eso. Entonces, pues no tenemos sorpresa en los resultados, en los nombres, ni en el desorden que se va a generar o que se está generando. Y pues el desasosiego que hay un poco por la incertidumbre que genera. ¿No? O sea, sí, claro. Sí genera incertidumbre, sí genera para incertidumbre. todos. O sea, para quienes nos dedicamos a eso, para quienes tienen problemas, para los inversionistas, para la renegociación de los tratados, o sea, para todo, porque hay una gran incertidumbre. Claro. O sea, ahorita sí ya no es especulación. O sea, el mundo, hoy por hoy, dice, el 1 de junio se eligieron jueces, se van a sustituir todos, y de aquí al 1 de septiembre, ahora sí que no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. Pues vente ya cada semana, ¿no? Para ir siguiendo. Muchas gracias, mi querida Claudia. Gracias. Ya llegó Juan Ignacio.